Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Este día martes, y nosotros damos inicio a la semana de enseñanza, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Primera semana de enseñanza del año 2022 y esperando en Dios que sea de tremenda bendición para usted, para mí, para toda la iglesia, que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos y la gracia de nuestro Dios esté nuevamente con nosotros. Le voy a invitar a que entremos a su presencia orando. Señor Jesús, amado Dios, gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres nuestro Rey, nuestra fortaleza, eres nuestra bendición. Tú siempre estás presente y nos ayudas. Bendícenos en este año 2022 que comenzamos, Señor Jesús, a estudiar, que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos, Señor, ayudados, guiados y cuidados por tu palabra. Que tu bendición que siempre nos acompañe una vez más, y que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos. Señor, bendice nuestra vida y nuestro corazón para que sea exaltado tu nombre, y que en el nombre de Jesús ayude a todas las peticiones. Seguimos clamando, Señor Jesús, por Valentina, mi Dios, esta niña que tiene cáncer al hígado. En el nombre de Jesús le puedas fortalecer. Pastor José Muñoz, que puedas ayudarlo, guiarlo, cuidarlo, fortalecerlo. También que bendiga, Señor Jesús, a Ingrid Muñoz, que está delicada de salud, a todos los que necesitan, Señor, porque tú, mi Dios, eres nuestra fortaleza y nuestra bendición. Siempre nos ayudas y nos guardas. Gracias, mi Dios, porque siempre tú estás preocupado por nosotros y nos bendice. En el nombre de Jesús, amén. La gloria es al nombre de Jesús. Quiero que comencemos hoy día un estudio este año 2022, y en enero lo vamos a hacer con el levantamiento del templo y las murallas, y lo vamos a hacer a través del libro de Nehemías. Y el estudio completo se llama ¿cierto? El levantamiento, la reestructuración, la unción de que hubo para reconstruir el templo del Señor. Ahora vamos a ir a Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice de esta manera: en el nombre de Jesús. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Señor Jesús, amado Dios, bendito es tu nombre y tu poder y tu gracia que nos acompaña a través de tu palabra. Te pido que nos fortalezca, nos ayude y nos guíe, y tu palabra sea lo que nos bendiga en este día. Gracias, mi Dios, porque siempre nos fortalece y nos bendice, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos del tiempo de los judíos que habían quedado y lo que había acontecido. Sabemos que después del reinado de David se dividió los reinos, 10 reinos arriba y 2 reinos abajo, quedando el de Benjamín y el de Judá abajo, siendo la capital Jerusalén, y arriba Israel, y quedaron el resto de los reinos arriba. Luego de tantas cosas que acontecieron, el reino fue entregado. ¿Y qué significaba la conquista que hacían los asirios? La conquista hizo Nabucodonosor primeramente del reino de Judá. Ellos destruían el templo, sacaban todos los tesoros que habían, y la ciudad completa era derribada. Y lo peor que hicieron en Jerusalén fue que derribaron sus muros. ¿Y los muros qué eran los muros? Era todo lo que estaba alrededor que protegía la ciudad completa. Esta ayudaba para que no fuese invadida, ayudaba para que no entrase cualquier forastero. ¿Y para qué? Para que no ocurrieran cosas malas dentro de la ciudad. Ahora, una ciudad sin muros era una ciudad que estaba a merced de cualquier cosa que pudiese ocurrir. Y eso había acontecido con Jerusalén. Cuando Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, él quemó completamente la ciudad, destruyó todo lo que había, se llevó los tesoros y destruyó todas las puertas y todas las murallas. Es por eso que Nehemías y su preocupación, y vamos a titular el día de hoy este estudio, la preocupación de Nehemías por ese pueblo.
Señor Jesús, bendito Dios, añádale bendición a este estudio y que en el nombre de Jesús sea de fortaleza para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y la gloria es al nombre de Jesús. Este tema del primer capítulo gira alrededor de la oración de Nehemías por el remanente de Jerusalén. El pueblo de Israel había sido llamado para ser un testigo en contra de la idolatría, pero con demasiada frecuencia. Primero fracasó, los israelitas se hicieron idólatras. En vez de ellos ser ejemplos para los demás pueblos, los pueblos terminaron contaminándolo a él. Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas de los resultados inevitables de la adoración a los ídolos, y ellos seguían rompiendo la ley, quebrantando la ley, hasta que finalmente ya no hubo más remedio. Entonces Dios permitió que fueran conducidos a cautividad en Babilonia, que era la fuente de la idolatría. Allí, a fuerza de hartarse de los ídolos de Babilonia, aprendieron la lección y Dios permitiría que regresaran repudiando la idolatría. Sin embargo, esa restauración espiritual resultaría incompleta y no serían completamente libres a partir de este tiempo y en este periodo que abarca este momento de la llegada del Imperio Romano. Primeramente fueron tomados por Babilonia, luego por los sirios, luego por los asirios y finalmente por el Imperio Romano. Hubo 3 hombres que desempeñaron papeles importantes en la reedificación de Jerusalén. Primeramente Zorobabel, el príncipe que representó el aspecto político. Después vimos a Esdras, el sacerdote, y finalmente Nehemías, a quien nosotros vamos a estudiar. Era un hombre laico, no era religioso. Como resumen histórico diremos que el rey, el sacerdote, el profeta habían fracasado en la reedificación de los muros de Jerusalén y en la limpieza del templo. Así que Dios levantó un hombre a quien nosotros designamos como laico, y creemos francamente que esta es una distinción desafortunada y es algo que hacemos a menudo en nuestros días. Siempre distinguimos de forma categórica entre los creyentes dedicados a pleno tiempo al Señor y los laicos, y la verdad es que son parte de los otros y necesitamos a ambos, y no es necesario establecer una diferencia tan marcada desde el punto de vista de su efectividad en el desarrollo de la obra cristiana. Aquí vemos entonces que un laico reedificó los muros de Jerusalén e hizo una limpieza en el templo. Ahora, usted se estará cuestionando, me estará preguntando, ¿qué significa laico? Laico significa que es independiente de toda confesión religiosa. Es decir, Nehemías no estaba fielmente puesto hacia la obra del Señor. Sin embargo, era quien a cierta ciencia desde el nacimiento, por ser judío, conocía acerca del Señor. El Señor a nosotros desde un principio nos ha enseñado, y bueno, desde nuestro nacimiento, porque nuestro nacimiento ha sido a través del bautismo del Espíritu Santo, nosotros hemos sido enseñados para adorarle y bendecirle. Si examinamos bien a este hombre Nehemías, veremos que él creía en vigilar y trabajar, y también creía en trabajar y orar. Vigilar y orar, o podríamos decir también trabajar y orar, fueron las palabras que caracterizaron a este hombre. Nehemías tenía un buen trabajo en Susa, la capital de Persia. Era un funcionario del gobierno, él era copero del rey. Los coperos asistían al rey en las comidas, sirviéndoles el vino. Eran personas de mucha confianza, que a veces actuaban como consejeros del rey. Podía haber permanecido en la capital del reino, ya que era un hombre bueno, honrado y honesto. Pero cuando el Señor lo llamó a servir a su obra, él tuvo que obedecer y tuvo que hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Él nunca habría aparecido en el libro de Dios ni habría sido usado por Dios si hubiera permanecido en esa posición como copero, pero actuó al llamado del Señor, y así fuimos nosotros en su momento laico, es decir, que no teníamos nada que ver con esta salvación, pero el Señor nos llamó para actuar y tenemos que actuar. Usted, hermano y hermana, tiene que actuar. Y quisiéramos que usted, estimado hermano, observe algunos de los rasgos que destacaron este hombre a medida que avanzamos en este estudio. Recordemos que lo primero que hace mención Nehemías es de la preocupación acerca de sus pares, es decir, de aquello. No estaba en un ambiente espiritual preocupado de la gente por la adoración al Señor, sino de la gente que ahí quedaba. Es por eso, cuando él se dio cuenta que había una preocupación real hacia esas personas, se dio cuenta que ellos eran pueblo de Dios.
Dice así, palabras de Nehemías, hijo de Hacalí, aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado y los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, cuando escribió esta frase, aquellos que habían escapado, se está refiriendo a aquellos que habían regresado a la tierra. Nehemías podría haber regresado a su tierra, pero en alguna razón no lo hizo. Él tenía un buen empleo y no lo vamos a criticar por eso, pero la sencilla razón de que Dios usa a hombres como él, y Dios usó a Nehemías, así como quiere usarnos a nosotros. Este hombre, con un cargo tan alto, tenía una gran inquietud por la obra de Dios. Él estaba muy preocupado por la causa de Dios, y un día que estaba ocupado en sus tareas en el palacio, sus actividades diarias al dirigirse de un lugar a otro, se encontró de pronto con uno de sus hermanos que acababa de llegar de Jerusalén y que probablemente traía algún mensaje del palacio. Y Nehemías se detuvo junto a él y le preguntó: ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas en Jerusalén? Y esta fue la respuesta que recibió. El versículo 3 dice: ellos me dijeron, el resto de los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están en una situación demasiado difícil, vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. La noticia que él recibió no fue una imagen agradable. Vemos que el pueblo de Dios y la causa de Dios se encontraba en una situación lamentable, porque los judíos estaban desprestigiados, porque como pueblo de Dios habían fracasado, y todos los de alrededor miraban un fracaso frente a la obra del Señor. Ese mismo Dios que había dado tantas victorias, ahora los demás lo veían, y esto es la vergüenza que sentía él cuando se dio cuenta que al Dios que servimos no lo estaban respetando, y no podía pensar. Los judíos estaban desprestigiados porque como pueblo de Dios se encontraban en una situación tan difícil, pero Dios no podía dejar que esto ocurriera, y desafortunadamente nosotros tampoco podemos dejar que esto suceda hoy. Que vean una iglesia fracasada, que vean una iglesia que los cuales los miembros son de dos caras, que vean lo más malo de la iglesia, que nos vean como a todos los evangélicos los ven, como personas burdas, como personas que sirven al Señor pero se sirven a sí mismos. Nosotros tenemos que ser cristianos reales. ¿Y qué digo con cristianos reales? De esos cristianos que alaban y bendicen el nombre de Jesús y dejan el nombre de Jesús en alto. No solamente en un letrero, no solamente en una iglesia, sino en cada acción de lo que hacen. Vimos que aquí este hombre Nehemías estaba muy preocupado e inquieto por el informe que había recibido. Podría haber reaccionado de diversas maneras. Por ejemplo, podría haber dicho: bueno, y eso es muy triste, lo siento mucho y voy a orar por este problema. Podría haber dicho: ay, lo vamos a poner en oración entonces. Y no, hay que actuar. Usted tiene que actuar, hermano. Usted, hermana, tiene que actuar. Hay que levantarse, hay que trabajar, hay que servirle al Señor, y hay que volver a levantarnos como templo, porque Dios es el Dios que nos va a fortalecer y dar todas las puertas, las abrirá, y seremos fortalecidos porque veremos su gloria. Lo importante aquí es que él estaba muy interesado en lo que estaba ocurriendo. Cuando él recibió este mensaje, reacciona de una manera que nos sirve de ejemplo. Y veamos lo que dice. Dice: cuando vi estas palabras me senté y lloré. Eso pertenece al versículo 4. Pero hoy día vamos a hablar solamente de que Dios hay que dejarlo en alto, y no puede estar el pueblo avergonzado por las cosas que ocurren. Que el Señor Jesús les bendiga en este día. Señor amado Dios Santo, gracias te damos por esta tu palabra. Te pedimos que nos añadas bendición, y que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos a través de tu gracia y misericordia. Gracias, mi Dios amado, porque siempre nos entregas tu bendición a través de tu palabra. Que sea ayuda para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Y la gloria es al Señor. Que el Señor les bendiga a todos grandemente. Amén.